Pues aquí estamos con Kevin López, comparte el apellido conmigo. Y hoy vamos a hablar de algo que tenemos por aquí, que son de zapatillas Puma. Vamos a hablar de este modelo que tengo aquí, que es la Deviate Nitro Elite Racer. Sí. Esa no la llevas puesta ahora, ¿verdad? No, esa no la llevo puesta. Esa no la llevo puesta. La sacamos por aquí para que la vean. Y ya aquí a simple vista, lo que veo yo es que lleva nitro por todos lados, prácticamente. Y por aquí, Sí. por la parte trasera, se ve algo de la placa de carbono, por la suela. Cuéntanos un poco. Vale. A ver, Esta esta es una zapatilla de competir que sigue la línea, la tendencia que se está llevando estos tiempos atrás, ¿no? De meter una placa de carbono con una espuma muy reactiva. En este caso es Nitro Elite, la espuma. No es la misma espuma que la anterior, es muy parecida. Esta es incluso más reactiva, que sería la espuma Nitro Elite. Es toda la espuma está en Nitro Elite. ¿Toda la suela es Nitro Elite? Toda la suela es Nitro Elite. Entonces, tenemos suela Nitro, placa, suela Nitro. La placa que va en medio es una placa curva. Y esta zapatilla no tiene excesivo grosor. Normalmente está permitido hasta un 45 milímetros. Esa zapatilla no la apura tanto, lleva un 36, 37, si no recuerdo mal. Y personalmente, yo que he probado tantas zapatillas de placa de carbono de diferentes modelos, la principal mejora de esta zapatilla es que realmente es mucho más confortable que cualquier zapatilla de placa de carbono que haya probado. Es muy cómoda, es extremadamente cómoda. Yo cuando empecé con Puma, que llevo ahora 2 años, cuando probé esta zapatilla me sorprendió, porque sí que es verdad que las zapatillas de placa de carbono suelen ser bastante cómodas, pero esta es muy cómoda. La espuma Nitro Elite ha conseguido que ganar en comodidad sin restarle a la reactividad, y yo es la parte que destacaría esta zapatilla. Más allá del rendimiento, que es muy similar a la de todas, pero es muy cómoda. Es una zapatilla muy cómoda. Por lo que veo es muy minimalista. En cuanto a tejido, a mí, yo cuando la cogí, lo primero que me sorprendió mucho fue el tejido. Me esperaba que fuese otro tipo de tela, por decirlo así, y es como si fuese una especie de, a ver, no quiero decir plástico porque suena como raro, ¿no? Pero una especie de cobertura como muy moldeable. Sí, es como sí, un plástico tipo muy impermeable, un tipo impermeable Sí, un poco más rígido. parece impermeable, correcto. Después es un tejido que... Microperforado, por lo que veo, microperforado, lleva por aquí unos pequeños agujeritos para que transpire el pie, pero sí, es tipo impermeable. Y después eso, aunque y realmente... transparente, que si te fijas, mira, se me ve los dedos. Sí, yo como lo pongo sin calcetines, se ve... ¿Te las pones sin se queda calcetines? guay. Yo sí, esta zapatilla no la suelo poner sin calcetines. Sí. Yo casi todo, menos la La zapatilla verdad que es de que no lleva rodar. ninguna postura. No, son súper cómodas. De hecho, tiene, si te fijas, pues por aquí, por debajo de los maleolos, ¿no? Del tobillo, de los huesos del tobillo, por lavarlo, tenemos aquí alguna esponjita y demás para que sea más cómoda. Sí. Al talón, aquí, y es súper fino. Sí. Después, a la hora de apretarlo, ese tejido es relativamente flexible y se adapta mucho al pie. Sí, es flexible. Es relativamente flexible y ya te digo, me parece para competir me parece una pasada el tejido, ¿eh? Es una pasada la parte de arriba. Y aparte, mira, yo he cogido diferentes modelos de zapatillas y es súper ligero, ¿eh? Esto pesa muy poco. Pesa muy poco. De hecho, si la comparamos con otras de la marca, pues seguramente hay una media de 30-40 gramos menos
de media con cualquier modelo similar de otra zapatilla. También, ya te digo, normalmente llevan 42, otras marcas ponen incluso hasta 45 milímetros de grosor y esta tenemos que, creo que era 35, 36, a 38 milímetros no llegaba. Entonces, eso también se nota en el peso. Yo no sé, ¿tú qué opinas sobre la tendencia a levantar tanto la suela? A que tenga tanta suela. Lo digo porque yo soy de los partidarios de ir como tú, lo más plano al suelo posible. Y ahora con la tendencia que hay de levantar la suela tanto, cuando me he puesto una zapatilla parece como que voy con zancos. Es decir, parece que no sé correr. Claro, al principio es un poco raro. Yo soy también de la idea de que me gusta llevar el pie libre, que el pie no lleve pues tanta interferencia con el suelo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero está claro que esto tiene rendimiento. Yo no creo que haya que abusar tanto del drop, como vemos ahora algunas zapatillas que incluso son ilegales, ¿no? Que tienen 50 milímetros. O sea, son ilegales para competir, pero te la puedes poner para entrenar, por supuesto. Yo creo que realmente la mejora de una zapatilla o la evolución de una zapatilla no está ahí en ponerle tanto grosor a la zapatilla. Llega un momento que es incómodo. De hecho, ya limitaron eso porque eh, si se aumenta el grosor, al final tienes que meterle más capas rígidas. Y ya, bueno, ya estaban evolucionando a meter pues, varias placas de carbono para ganar esa rigidez con tanto grosor. Y yo creo que ahí ya no, nos estamos saliendo de los límites. Yo creo que esta zapatilla respeta dentro de lo que cabe la naturalidad de la pisada. No es una zapatilla que te tire tan hacia adelante como otra y aún así puedo asegurar que tienes el mismo rendimiento porque lo he comprobado tanto con test de lactato como con acelerometría que el rendimiento es el mismo y no tiene tanto grosor, no te incita tanto a tirar hacia adelante, que creo que puede llegar incluso a ser lesivo en algún momento y es muy confortable. Así que es una zapatilla que puedes abusar bastante de ella. Dentro de que es un modelo que no son zapatillas para hacer tantísimos kilómetros, esta es una zapatilla que puedes ponértela sin miedo a decir, hostia, ya estoy abusando tanto de este tipo de zapatillas. ¿A quién recomendarías este tipo de zapatilla? ¿A qué tipo de corredor? Esta zapatilla, desde cualquier prueba en ruta, ¿no? Desde 10K hasta maratón, es una opción para competir. Yo me la pongo para entrenar, incluso para ritmos más rápidos y tramos más cortos. Y Sí, yo también. sí, claro, yo hago pues, series de 400 a ritmo de 230, por ejemplo, el kilómetro. Las hago con esta zapatilla y es una zapatilla que te responde y que te funciona a esos ritmos también. Eh, Sobre todo son para correr en asfalto y, y después prácticamente para cualquier tipo de persona. Yo lo que sí que le recomendaría a alguien que sea un poco más amateur, más popular, ¿no? O que se esté iniciando, que realmente no utilice esta zapatilla para competir, que quizás se vaya a la anterior, la que hemos visto antes, eh, por el simple hecho de que es una zapatilla, te digo, un poco más natural. Que empecemos con una zapatilla de iniciación y esa zapatilla para alguien no que sea profesional, pero sí que esté experimentado y que quiera correr relativamente rápido. Que ya tenga una mínima experiencia y ya quiera dar un paso más allá en cuanto a ritmo, en cuanto a competir, en cuanto a rendimiento, básicamente. Claro, es una zapatilla que es realmente exigente para nosotros, o sea, que es una zapatilla que tienes que tener una musculatura para moverla y que te va a cambiar un poco tu biomecánica normal de andar o de correr con cualquier otra zapatilla y que no es cojo otra zapatilla y me la pongo para empezar a rodar 30 minutos porque me he iniciado en esto de correr. No es una zapatilla para esto. Una zapatilla para cuando quieres un puntito más porque ya el resto se están quedando cortas o quieres un punto más de rendimiento o vas a empezar a competir. Entonces es el momento idóneo para dar el salto a esta zapatilla.